¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. El 21 de abril de 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional para el Ahorro de los Trabajadores, el Infonavit. Y bueno, pues uno de sus propósitos era otorgar créditos hipotecarios y no hipotecarios para la construcción de vivienda. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iban a otorgar 500,000 pesos para la autoconstrucción en distintos tipos de terrenos, tanto urbanos como ejidales, rurales, y también un apoyo para el mejoramiento de la vivienda. Esto no cayó bien, obviamente, en el sector de la industria de la construcción. ¿Cuál es tu opinión, Jaime, sobre este anuncio y que va dirigido sobre todo a la construcción en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán? Y de eso quiero comentar después las características de esos 4 estados. Bueno, como tú bien señalas, el Infonavit fue creado para dotar de vivienda a los trabajadores. Nada más que, pues a veces la ignorancia prevalece sobre una verdad. Todo eso que tú mencionas ya lo tiene la ley desde hace muchos años, desde que se creó. Yo recuerdo que había 3 tipos de créditos, línea 1, línea 2 y línea 3. Línea 1 era prácticamente la vivienda que proveía el instituto. Ellos construían la vivienda, daban una vivienda de calidad, compraron reserva territorial, hacían sus desarrollos y asignaban la vivienda. Pero esa práctica, como todas las prácticas buenas, se corrompen. Y llegó un cambio de gobierno y dijeron, ahora ya no construye el Infonavit, desaparece la línea 1, queda nada más la línea 2 y la línea 3, que era compra de vivienda a terceros o compra de materiales para autoconstruir o remodelaciones, que son la línea 2 y línea 3. Eso no ha cambiado, simplemente ahora se está ventilando por el Ejecutivo Federal de que eso cambió, pero no es cierto, la ley ha sido muy clara. Y quiero hacer un comentario. El gobierno no aporta un solo centavo a ese fondo de la vivienda del trabajador. Los que aportamos somos los que tenemos empresas, los que tenemos empleados, y proporcionamos el 5% del salario diario integrado de la persona que labora con nuestras empresas para que se cree ese fondo. Y ese fondo tiene 2 ingresos. Un ingreso que es las cuotas obrero-patronales, que es el 5%, y otro que es el pago de los créditos de aquellos trabajadores que fueron beneficiados con una vivienda o con un crédito para remodelar o autoconstruir. Eso nunca ha cambiado. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo Federal, ni no el director del Infonavit, no hace los anuncios para gente que no tiene conocimiento del tema. Esto es una falacia, simple y sencillamente así se creó el Infonavit, no se va a cambiar, y yo no sé por qué el Ejecutivo Federal dice que va a disponer de los recursos del Infonavit. Eso no se puede, es ilegal. A lo mejor le está haciendo caso el director, pero finalmente también quiero comentar que el Infonavit no puede disponer más allá del 5% de lo que recauda para su administración en toda la República. O sea, está cortado, está topado el porcentaje, y los directores que han sido conscientes de esto han tratado de bajar hasta el 3% de lo que recaudan para la administración, porque no quieren ser una carga más allá de lo necesario para administrar esos fondos y que el trabajador obtenga una vivienda un poco más grande, que con los años se ha venido disminuyendo. Yo recuerdo que en Mexicali hubo casas otorgadas a trabajadores que tenían la suerte de salir sorteados, vaya la redundancia, con casas de más de 120 metros cuadrados. Ahorita creo que escasamente llegan a los 50. Tú, Jaime, siempre has estado en contra de la autoconstrucción.
Y bueno, a pesar de que se habla de estos montos de 500,000 pesos, pues señalan que deben ser asesorados por especialistas. Pero en estos estados, sobre todo, como es Oaxaca, como es Guerrero, como es Chiapas, que han sido golpeados, que fueron golpeados, por ejemplo, terriblemente por este terremoto humano del 2017, pues tienen que tener, ahora sí, un mínimo de seguridad, tienen que ser, como en Mexicali, construcciones antisísmicas. Bueno, me hiciste recordar aquellas largas pláticas que tuvimos en el radio en el 2010, producto y del libro que publicaste, que son excelentes memorias de ese evento. En Mexicali, voy a empezar por el tema de la construcción. ¿Por qué he estado en contra de ella? Porque en Mexicali es muy común escuchar a incluso amigos míos, o tuyos, o de quien sea: oye, voy a hacer un cuarto, recomiéndame un albañil. Es bien común esa frase. Yo nunca he oído recomiéndame a un arquitecto o a un ingeniero civil. Recomiéndame un albañil siempre. Y una empresa grande en Mexicali, que voy a omitir su nombre por razones obvias, pero que todo el mundo recordará, tuvo un sinnúmero de problemas porque la gente que se metió a vivir ahí, que compró una casa, sin la asesoría debida, empezaron a construir segundos pisos o adosarle habitaciones a la vivienda que les había sido entregada, la cual tenían los cálculos suficientes para resistir un sismo. Y cosa curiosa, los daños siempre fueron en esas ampliaciones o en esos adosados, cuartos adosados a las mismas. En el 2017, en esa zona de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, el sismo de septiembre del 2017 afectó precisamente a esas viviendas. Yo no entiendo por qué el afán de volver a hacer lo mismo, decía Einstein. No por siempre repetir el mismo procedimiento vas a lograr un resultado diferente. Si recuerdan, en algunas de las cosas que se hicieron en aquella época, se encareció la mano de obra y los materiales porque todo el mundo empezó a autoconstruir con el dinero que le daban de una tarjeta, que se cometió un fraude que también quedó en el olvido. Se clonaron las tarjetas, se desaparecieron los recursos, y hay gente que aún a la fecha está sin su vivienda y sin dinero porque alguien se lo clonó. La autoconstrucción siempre requiere una asesoría, siempre. En el diseño estructural tienes que analizar el estudio de mecánica de suelos, y las autoridades municipales y estatales de estados como el nuestro, que tienen gran actividad sísmica, pues han puesto candados para que eso no suceda. Se necesita un permiso de construcción. Cuando la construcción es mayor a 40 metros cuadrados, se necesita pues la firma de un director responsable de obra de un proyecto que asegure que esa vivienda es segura, que no se va a caer en un sismo y que la inversión está bien hecha. No es lo mismo que a cualquiera de nosotros que no tengamos conocimientos de ingeniería o de construcción, nos den un préstamo y andemos buscando albañiles que en su gran mayoría, algunos no tienen la capacidad de estar solos construyendo sin asesoría de un ingeniero o un arquitecto. Entonces, eso llevará al fracaso ese programa. El Infonavit casi no lo promueve por lo mismo, porque si esta persona deja de pagar su crédito, pues el Infonavit reposesiona ese crédito. Imagínense, si no la encuentra en buenas condiciones estructurales, pues prácticamente ese dinero que le entregó al trabajador va a desaparecer, como han desaparecido muchos. O sea, es una aberración el tema de la vivienda. Ahora, en el tema de los vivienderos, pues los 400,000 pesos, dice el Ejecutivo Federal, no, es que con 200,000 la hacen. No es cierto. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una escritura, tienen que hacer un proyecto, tienen que hacer un diseño, tienen que sacar un permiso de construcción, tienen que pagar seguro social,
tienen que pagar el Infonavit del trabajador que trabaja con ustedes, le tienen que pagar aguinaldo, darle vacaciones, etcétera, etcétera, cosa que las empresas dedicadas a la vivienda sí lo hacen. Entonces, si el gobierno quiere hacer más vivienda, bueno, pues también que quite los impuestos que grava la vivienda, entre ellos el IVA, porque el IVA en una vivienda no es trasladable y en algunas partes del país pues es el 16%. Entonces, si usted le quita a los 400,000 pesos el 16%, pues verá que le está quitando algo así como 60,000 pesos a esos 400. Y así subsecuentemente hasta que le llega a los 200. Entonces no va a ser lo que el gobierno le está diciendo por medio del Ejecutivo Federal. Sea consciente, mejor busque su recurso para comprar una casa bien hecha por una empresa responsable. Muchas gracias, Jaime. Porque bueno, en esto de la vivienda, pues como dices, también hay empresas muy irresponsables que abusaron de la confianza depositada en ellos por muchas personas que perdieron ahí su patrimonio. Y ejemplos hay mucho con todo esto de las miles y miles de viviendas abandonadas en el país. Pues gracias, Jaime, y ojalá que nos podamos volver a ver con todas las precauciones debidas durante esta pandemia, en estos tiempos de la peste del 2020.